Hola, muy buenas tardes, bienvenidos aquí a la señal de Jehová. En esta hermosa hora les saludo en el nombre de Cristo Jesús y les doy la bienvenida a todos aquellos que ya están listos para escuchar la palabra del Señor. Mi nombre es Rosa Tuyub y que Dios bendiga a cada uno de ustedes, que la palabra que vamos a compartir el día de hoy sea de provecho para sus vidas. En esta hora yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, en su capítulo 11, versículo 17, vamos a estar leyendo hasta el versículo 21. Repetimos, San Juan capítulo 11, versículo 17 hasta el 21. El día de hoy vamos a estar hablando de una esperanza muerta. Así que si usted ya tiene el pasaje de la Biblia, vamos a leer la palabra del Señor, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice de esta manera: Llegó pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús llegaba, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. El día de hoy yo quiero bendecir tu vida con una palabra. El Señor en estos días está hablando mucho a los corazones que en una ocasión tenían una esperanza viva, pero que el día de hoy ya tienen una esperanza muerta, como en el caso de Marta y María, que su hermano estaba muerto, y la esperanza que ellos tenían era que Jesucristo llegara a su casa en el momento que su hermano estaba enfermo, pero Jesús no llegó a casa, entonces la esperanza de ellos se acabó. Pero antes de comenzar después, Padre Celestial, en esta hermosa hora, mi Dios amado, yo pido, Señor, que tu Espíritu Santo sea, Señor, tocando las vidas, ministrando esos corazones, de tal manera que esta palabra, Señor, llegue a esa vida necesitada, llegue a ese corazón, Señor, que está necesitando en este momento un consuelo y que necesita en esta hora, Padre Celestial, tener nuevamente una esperanza viva, que no viva con una esperanza muerta, Padre Celestial. En este momento nuestras vidas están en tus manos, Padre. Muchas gracias te doy, te alabo, te bendigo y te doy la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Gracias, Señor. Amén. Ahora sí vamos a disfrutar de la palabra del Señor en este momento. Y el tema de hoy es una esperanza muerta. ¿Por qué una esperanza muerta? Porque vamos a hablar de una familia que tenían a un enfermo y que tenían una esperanza viva, una esperanza de todavía recibir un milagro por medio de Jesucristo. Y les voy a platicar esta historia en la cual nosotros vamos a comprender de que mucha gente vive con una esperanza muerta, o sea que en su corazón ya no alberga esa fe, esa esperanza de que Dios va a hacer algo. Porque en estos días de pandemia mucha gente ha perdido la fe, mucha gente ha perdido la esperanza en Dios, mucha gente que tenía esa fe bien sembrada en Cristo Jesús, ahora que ha muerto un familiar, ahora que ha muerto un amigo, ahora que ha muerto alguien que ellos conocían, ahora se preguntan ¿dónde está ese Dios? ¿O por qué Dios no ha hecho un milagro? Porque muchos están muriendo y dicen ¿por qué Dios permitió todo esto? Y si yo amo a Dios con todo mi corazón, si yo le sirvo con todo mi corazón y mi fe está en Él, ¿por qué Dios no hizo el milagro? ¿Por qué Jesús no escuchó mis ruegos? Entonces su fe se vino para abajo, su fe, su esperanza murió. Y aún muchos siguen yendo a la iglesia, pero ya no tienen fe. Acabado está su fe murió. Entonces ahora están ahí, pero están viviendo con una esperanza muerta.
Y qué duro, qué difícil es vivir con una esperanza muerta. Porque si tú vas a la iglesia, tú vas a la casa de Dios, estás yendo simple y sencillamente por costumbre, estás yendo porque no tienes otro lugar a donde ir, o simplemente estás ahí perdiendo el tiempo porque tu esperanza ha muerto. Y es feo, es difícil, es muy duro vivir con una esperanza muerta. Sin embargo, estás viviendo. Cuando tú tienes vida, mientras tú vivas sobre esta tierra, yo quiero decirte que aún tienes un momento de esperanza en el cual tu fe se recupere, en el cual tu fe nuevamente pueda vivir. Pero es difícil, es duro recuperar la fe, vivir nuevamente con esperanza. Porque nosotros vivimos todo el tiempo con esperanza. Por ejemplo, en estos días que se vuelven a abrir los hoteles, muchos que trabajan en los hoteles están pensando, hay una esperanza de vivir mejor. Ya no voy a estar sufriendo más hambre, ya no voy a estar sufriendo más necesidad porque ya vamos a tener trabajo en el hotel. Sin embargo, reciben una llamada, la que solamente les dice, ya no hay trabajo para ti, estás despedido, ya no va a haber nueva contratación para ti. Su esperanza era trabajar ahora que se abren más hoteles. Ahora su esperanza se muere porque dice, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora sí ya estoy despedido, ahora tengo que buscar por otro lado. Y su esperanza murió en el momento de la llamada que le dicen, no va a haber trabajo para ti. Y ahora se debilita, se entristece, su esperanza de trabajo murió. Y así hay mucha gente en estos días. Tenían la esperanza de que ahora ya entramos al color amarillo, ya va a haber más trabajo, ya va a haber más de esto, más de lo otro. Y cuando se dan cuenta no es verdad. En la realidad es otra cosa, porque todavía nada vuelve a la normalidad. Su fe, su esperanza empieza a morir una vez más, se cae, se detiene su fe, muere la fe. Y así muchos están viviendo en estos días. Hay esperanza cuando tenemos una buena noticia, pero cuando hay una mala noticia, cuando te dicen no hay trabajo, o cuando te dicen va a haber trabajo, pero solo te vamos a pagar el 50%, ya muere tu esperanza. Y cuando te dicen que un familiar está infectado de COVID, y tu esperanza muere porque dice ya, no hay nada más que hacer por él, va a morir. Tu esperanza muere. Pero es importante que tu esperanza en Cristo Jesús sea una esperanza viva. La fe de Marta y de María era, Jesús va a venir a ver a mi hermano que está enfermo, él está grave, pero cuando Jesús llegue, Jesús le va a sanar. Jesús lo va a levantar y mi hermano va a continuar viviendo. La esperanza de estas mujeres era vivir respetadas porque había un varón en casa. La esperanza de Marta y María era que delante de la gente ellas estaban cubiertas por un varón en casa llamado Lázaro, pero cuando Lázaro enferma, ahora ellos dicen, ¿qué vamos a hacer? La enfermedad de Lázaro rápidamente le quitó la vida, pero antes de que él muera, cuando él se puso más grave, ellos mandaron a buscar a Jesús. Cuando Jesús escucha la noticia de que Lázaro está enfermo, Jesús no dejó a un lado lo que estaba haciendo. Al contrario, dijo Jesús, no voy a ir a ver a Lázaro. Me voy a quedar, y se quedó 2 días más predicando en el lugar donde estaba. Entonces Lázaro, que ya estaba grave, Lázaro muere. La esperanza de Marta y de María era, pues Jesús va a llegar y Jesús va a orar por él, o Jesús lo va a sanar. Jesús va a hacer un milagro en él, Jesús lo va a levantar. Pero cuando Jesús no llega y su hermano muere, ellos aún tenían esperanza. Marta y María aún pensaban,
Si aquí no llega Jesús, ni modo, pero hay una esperanza todavía. Mientras Lázaro esté vivo, podemos esperar a que Jesús llegara. Pero si en un momento dado Lázaro llega a morir, podemos pensar que aún había la fe en Marta y en María de que Jesús va a llegar, aunque esté muerto Lázaro. Jesús va a llegar y Jesús va a levantarlo, porque Jesús había levantado muchos muertos. Había levantado a la hija de Jairo, había levantado al hijo de la viuda de Naín, había hecho esos milagros de resurrección. Y en algún momento dado en la mente de Marta y de María pasó esto: aunque Lázaro muera, Jesús puede llegar y lo va a levantar. Esa era una esperanza viva. Muere Lázaro, pero Jesús no llegó. Hicieron todos los ritos para la sepultura. Jesús no llegó. Lo llevaron a sepultar y Jesús no llegó. Terminó la sepultura. Pasaron 4 días cuando Jesús llega. Pero en ellas ya no había esperanza. En ellas se acabó todo. Ahora la única esperanza que les quedaba era lo que ellos sabían de las Escrituras. En aquel día final, en aquel día postrero, cuando todos se levanten, en aquel momento, entonces Dios va a levantar a mi hermano a resurrección de vida para llegar a vivir por la eternidad con el Señor. Esa era la esperanza ahora de Marta y de María. Pero ¿qué pasaba con la gente? ¿Qué pasaba con Jesús? ¿Qué pasaba en ese entonces? 4 días en el sepulcro. 4 días en los cuales Marta y María lloraban, llevando el luto como es normal y natural entre la gente. Todo el pueblo que llegaba, todos aquellos que llegaban para consolarlos y para llorar con ellos. Pero llega Jesús. Y cuando llega Jesús, ellos ya no tenían esperanza. En la mente de Marta y de María ya no había nada que hacer por su hermano, puesto que ya 4 días que estaba en el sepulcro. Cuando Jesús llega, las palabras de Marta: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero ¿cómo no llegaste, Jesús? Ahora mi hermano está muerto. El reclamo. Y así estamos con Dios. ¿Por qué permitiste esto, Señor? ¿Por qué no hiciste aquello? Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Y por aquí y por allá. Y reclamamos porque ya tenemos nuestra esperanza muerta. Está terrible. Y solo reclamos y reclamos, cuando Jesús lo que venía a hacer era un milagro. Pero qué terrible situación. Porque cuando Jesús llega, imagínense la escena. Una escena terrible en la cual todos los del pueblo estaban allí reunidos. Ahora sí, todo tipo de gente, todo tipo de pensamiento, todo tipo de persona estaba en ese lugar. Estaban los que creían en Jesús, estaban los que tenían la esperanza de que Jesús, el amigo de Lázaro, llegara, pero nunca llegó. Y cuando uno está esperando algo, cuando uno está esperando a una persona y de repente no llega y llega demasiado tarde, entonces uno le dice: ¿y ahora para qué vienes? ¿Ahora para qué llegaste? Ya no es necesario que estés en este lugar. Pero cuando Jesús llega, todas esas palabrerías, escúchelo. Imagínese usted nada más la escena. ¿Ahora qué haces acá, Jesús? ¿Ahora qué vienes a hacer? Ahora que tu amigo,
tu íntimo amigo, el que tú decías que amabas. No pudiste dejar lo que estabas haciendo y venir para sanarle. Oh Jesús, desde allí donde tú estabas, ¿qué será que no tenía poder tu palabra para decir, Lázaro, levántate o sé sano? Y tu amigo pueda ser sano desde ahí, porque Jesús había hecho milagros grandes como esos, que aquel hombre, aquel centurión le dijo a Jesús, mi criado está enfermo, terriblemente mal. Pero Jesús dijo, yo voy a sanarle. Y aquel hombre le dijo, no, Jesús, tan solo di la palabra en este lugar y mi siervo sanará allá en casa donde él está. Jesús dijo la palabra y Jesús dijo que sea sano, y en ese instante aquel siervo en aquel lugar, en aquella casa, en esa hora misma, fue sano. Y muchos decían, si Jesús decía esa palabra de poder, si Jesús decía esa palabra de sanidad, ¿por qué no lo hizo con Lázaro? Y ahí todo tipo de reclamo escuchaba Jesús. En esa escena terrible, donde se oían llantos, donde ahora se oían reclamos, donde ahora todo el mundo decía, vete Jesús, no te queremos, ¿qué vienes a hacer ahora? ¿Vienes solamente a darle lástima a estas mujeres? ¿Solamente vienes a verles la cara como siempre lo has hecho? Eres un aprovechado, eres esto, eres el otro, y todos los reclamos que ellos pudieron hablar, lo que podía salir de su boca, porque su esperanza había muerto. Decían, si es verdad, Jesús sana, Jesús hace milagros, Jesús levanta muertos, es verdad todo lo que Jesús hacía. Pero nunca pudo hacer nada por su mejor amigo Lázaro. No lo quiso hacer, simplemente no quiso hablar, no quiso decir la palabra de sanidad y tampoco quiso llegar a resucitarlo. Y ahora empeora el asunto cuando Jesús dice, quiero verlo, quiero saber dónde fue sepultado. Y ahí se encaminan todos. Lo llevan hasta donde está el sepulcro. Estando parado en el sepulcro, frente al sepulcro, ahora Jesús comienza a llorar. Ahora lo peor. ¿Qué lloras, Jesús? Ahora, ¿por qué lloras? No hay necesidad de tu llanto. Mira, que pudiste llegar a sanarlo y no lo hiciste. Tanto dices amar a tu amigo, decías amar a esta familia, pero no viniste a sanarlo. Ahora, ¿por qué lloras? ¿Por qué te lamentas que es demasiado tarde? Ahora, Jesús, ¿qué ganas con llorar? ¿Acaso lo vas a levantar con tus lágrimas? ¿Acaso por estar llorando va a salir corriendo aquel muerto? ¿Qué pasa, Jesús? ¿Estás solucionando algo con tus lágrimas? ¿De qué sirve que llores ahora? Cuando pudiste venir, no viniste. Tantos reclamos de la gente. Muchos pensamos que Jesús, que Dios llega demasiado tarde para nosotros, que llega a nuestro auxilio demasiado tarde, cuando ya no hay nada que hacer, porque nuestra mente se cegó, porque nuestros ojos se cerraron y ya no podemos ver que Dios está con nosotros. Tenemos una esperanza muerta, de tal manera que aunque todo lo bueno esté frente a nosotros, no lo miramos. Aunque estamos bien nosotros, no miramos que Dios nos ha dado la vida. Aunque nuestros hijos están bien, no miramos que Dios les ha dado la vida y la salud a nuestra familia. Solo miramos un episodio y decimos, Dios me ha abandonado, Dios ha llegado demasiado tarde, ahora ya no hay nada que hacer, no hay solución para mi vida, no hay solución para mi problema. Tu esperanza está muerta y no te puedes dar cuenta de todo lo bueno, de todas las bendiciones que Dios está dando a tu vida. Jesús estaba ahí llorando, pero ahora viene lo peor. En esa escena terrible,
Porque Jesús dice, remuevan la piedra, abran el sepulcro, quiten esa piedra que está en la entrada. Ahora sí, ¿qué está sucediendo con Jesús? Ahora, lo peor, la locura llegó a la vida de Jesús. Y otros decían, ha quedado loco, está perdiendo la razón, tanto que amaba a Lázaro y no quiso venir a sanarlo. Tampoco llegó a tiempo para resucitarlo. Y ahora está perdiendo la razón diciendo, quiero que abran el sepulcro. ¿Qué le sucede? ¿Qué trauma tan terrible va a ser para Marta y para María el que abran el sepulcro? ¿Qué no se da cuenta Jesús que el dolor de esta familia es grande y ahora lo quiere empeorar todo? ¿O es que ya perdió la razón de que no vino a ayudar a su amigo y ahora no sabe qué hacer? No puede calmar la ansiedad, las ansias que hay en él porque no quiso hacer nada a su tiempo. La gente ya tenía la esperanza muerta en Jesús. Decían, si Jesús de verdad amaba a Lázaro, debía estar aquí. Era más importante su amigo que estar allá predicando. Era más importante Lázaro que cualquier otra cosa. Pero ahora la locura está en él. Un cuerpo podrido, una peste tremenda cuando se hable. Cuando abrieron aquel sepulcro, sale la peste. Y todo el mundo, ¿qué pasa con Jesús? ¿Por qué le permiten hacer todo eso que quiere él? Pero ahora, cuando Jesús se para firme, cuando Jesús deja de llorar, cuando Jesús se pone de pie tan firmemente y decidido, con una palabra de poder y autoridad, que él solamente dijo, Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto se levantó de la tumba y salió puesto en pie fuera del sepulcro. Una palabra de poder y autoridad que ahora todo aquel que tenía su esperanza muerta, ahora se levanta esa fe, ahora se levanta con poder y autoridad, esa esperanza vuelve a vivir. La esperanza que había en Marta y en María cuando ellos decían, sí Señor, yo sé que se va a levantar mi hermano en aquel día postrero. Ahora estaban viendo un milagro de Jesús. Ahora veían un milagro cual nunca había ocurrido. 4 días de estar en el sepulcro. 4 días que ese cuerpo estaba en descomposición. Y ahora lo ven parado fuera del sepulcro. La esperanza de Marta y de María revive. Esa esperanza se vuelve una esperanza viva. Una esperanza que nadie más pudo quitar. Que nunca más pudo esa esperanza morir. Porque vieron el poder de Dios. Un milagro grande. Y aquel pueblo de Betania, ahora, por todo el mundo, por todas partes donde iban, se escuchaba. Jesús no solamente levanta muertos de aquellos que todavía están llevando a sepultar. Jesús no solo levanta muertos de aquellos que hace 2 horas que murieron. Jesús levantó a Lázaro que ya llevaba 4 días en el sepulcro. Que cuando abrieron el sepulcro apestaba. Pero cuando Jesús dijo la palabra de Lázaro, ven fuera, entonces aquel se levantó. Lázaro estaba vivo. La esperanza de Marta y de María revivió. Y muchos revivieron también su esperanza en Jesús. Volvieron a creer en Jesús que hacía milagros. Y esa fe en Jesús siguió viva. Hay muchos episodios de nuestra vida
los cuales van dejando que nuestra esperanza muera, porque pensamos igual que todos. Jesús no llegó, Dios no hizo el milagro, Dios no me ayudó, Dios me dejó solo. Y en cada episodio de nuestra vida, nuestra esperanza de repente muere, pero después revive. Pero cuando Dios hace en nosotros un milagro de vida, un milagro de resurrección, esa esperanza no vuelve a morir. Esa esperanza permanece viva, con sus altas y sus bajas, pero no vuelve a morir tu esperanza. Cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, cuando tú le entregas tu vida a Cristo Jesús por completo, tu esperanza entonces vive. Esa fe en Jesús se convierte en una esperanza y en una fe viva. Y por más terrible que sea la situación que tú pasas, tu fe, tu esperanza no va a morir, porque ahí está Cristo Jesús en tu corazón, porque allí permanece. Quizás tendrás momentos de debilidad, de tristeza, de dolor, de confusión. Quizás llegará el momento en que pases una pérdida con tristeza, con luto, con dolor en tu corazón, pero tu esperanza no va a morir. Tu esperanza va a estar viva. El pueblo de Israel siempre trataba en momentos difíciles de excusarse y decir: Dios me abandonó, Dios nos ha dejado, ¿sabes? El pueblo de Israel fue un pueblo escogido por Dios. Fue un pueblo de Dios tan hermoso que Dios hizo muchos milagros al establecerlos como una nación. Pero Dios les dio estatutos. Dios les dio leyes que ellos dejaron atrás. Se olvidaron de su Dios. Y llegó un momento en el pueblo de Israel que nadie se acordaba de quién era Jehová, que nadie sabía quién era Jehová, el Dios de Israel, porque habían olvidado de hablarle a sus hijos de la palabra de Dios. Y llegó el momento en el cual hubo muchas guerras en el pueblo de Israel. Y llegó un momento que el pueblo, en el libro de Ezequiel, en su capítulo 37, donde habla de los huesos secos, dice que el pueblo de Israel se decía: Señor, nuestra esperanza está muerta, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza está muerta, nuestro Dios nos abandonó, ya nuestro Dios no quiere saber nada de nosotros, nos ha dejado vivir a nuestra suerte. De tal manera que el que quiere escapar del león, el oso lo alcanzó, y el que escapa del oso lo alcanzaron las flechas del enemigo, y el que no lo alcanzó la flecha del enemigo murió de hambre, murió de sed. De tal manera que no hay esperanza de vida para nadie, no hay. Sin embargo, Dios le habla a este pueblo en ese libro de Ezequiel capítulo 37, que si Dios puede levantar un valle de huesos secos y darles vida, porque Dios le hablaba a Ezequiel y le decía: mira todo esto. Ezequiel veía un campo lleno de huesos secos, y la pregunta era: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel, ¿tú crees que estos huesos van a vivir? Ezequiel el profeta decía: Señor, eso solo tú lo sabes. Porque el pueblo ya había sido llevado a Babilonia, y los otros que aún quedaban en Jerusalén, en el pueblo de Israel, estaban viviendo mal. Y ahora decían: nuestras esperanzas han muerto, nuestro Dios se olvidó de nosotros, nos abandonó, nos dejó a la deriva. Pero no fue así. El pueblo de Dios fue el que abandonó a Dios. Y Dios dijo: hagan lo que tengan que hacer y mi castigo estará sobre ustedes porque me han dejado. Sin embargo, decía Dios: pero si se vuelven a mí, entonces yo los voy a bendecir. Si se vuelven a mí, si se arrepienten,
entonces yo voy a venir a ustedes nuevamente. Pero en realidad vuélvanse de todo corazón, no solamente de labios, porque Dios hablaba siempre y decía, este pueblo de labios me honra solamente porque su corazón está muy lejos de mí. Y Dios le hablaba a Ezequiel. Ezequiel, mirando el valle de huesos, él decía, Señor, si van a volver a vivir, Señor, eso solo tú lo sabes. Nadie más lo sabe que tú, Señor. Dios le daba la palabra. Profetiza a esos huesos, Ezequiel. Profetiza, hijo de hombre, que cada hueso se vuelva a juntar con su hueso. Y Ezequiel comenzaba a dar la palabra. Y poco a poco la palabra iba siendo más y más, de tal manera que Dios le decía, habla, di la palabra, que los huesos se junten, cada hueso con su hueso, que los tendones y la carne crezcan, que los músculos aparezcan, que todo el cuerpo pueda ser restablecido. Y ahí estaban los cuerpos de pie, pero sin vida. Y ahora, la última palabra fue, clama, le dice, de los 4 términos de la tierra, que venga el viento, el aliento de vida sobre estos cuerpos. Y dice que ahí Ezequiel dijo la palabra. Cuando Ezequiel habla, que vengan los aires, los vientos, el aliento de vida, entonces ahí sucede nueva vida. Dice la palabra de Dios que así dijo Ezequiel. Versículo 9 del capítulo 37 de Ezequiel. Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y ahí comienza el milagro de la vida. Así dijo Jehová. He aquí como estos huesos secos, así está la casa de Israel. Pero van a volver a vivir porque yo Jehová les voy a dar esa vida. Yo abro vuestros sepulcros, dijo Jehová el Señor, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas. ¿Qué quiere decir eso? Que si tu esperanza estaba así muerta, si tu fe estaba seca, muerta, pensando Dios me ha abandonado, pero en realidad el que fue abandonado fue Dios por ti o por mí. Porque tú y yo somos los que abandonamos a Dios. Pero aún hay una esperanza de vida, porque Dios va a dar la palabra para que el espíritu de vida, para que el espíritu de Dios vuelva a ti. Y cuando tú clames, espíritu de vida, espíritu de Dios, ven y sopla sobre mí. En ese momento el Espíritu Santo va a soplar vida sobre ti. ¿Sabes? Si tú no clamas, si tú no pides a Dios que vuelva sobre ti el Espíritu de vida, para que tu esperanza pueda revivir, entonces yo te voy a decir que algo terrible es lo que te espera. Algo difícil, terrible, cual nunca has vivido en tu vida, vas a suceder o va a pasar en tu vida. Porque si tú has abandonado a Dios, tu esperanza murió, y en vez de clamar y decir, ven Espíritu de vida, ven y sopla una vez más sobre mí, Espíritu Santo, entonces cosas terribles vas a hacer y cosas peores recibirás. Porque yo te voy a platicar aún más. Cosas terribles sucedieron en el pueblo de Israel, tales que decían, oye mujer, dame aquí tu hijo y lo vamos a cocinar, hoy lo vamos a comer y mañana cocinamos el tuyo y lo comemos, porque no hay manera de sobrevivir. Y lo hacen así. Pero al siguiente día la otra mujer muy abusada guarda a su hijo. ¿Y ahora qué vas a hacer? Porque cosas terribles como estas pueden pasar cuando uno pierde su esperanza. Cuando uno ya vive cegado, vive sin Dios, cosas terribles cual nunca pasaron por su mente empiezan a hacer. Y eso es terrible porque pierdes el amor, no solamente la fe.
pierdes el amor aún por tu familia y lo único que quieres es sobrevivir. Pero Dios no quiere que llegues a ese grado de hacer cosas terribles. Dios te llama y te dice, vuelve a mí, arrepiéntete, que yo todavía tengo los brazos abiertos para recibirte. Vuelve a Dios. No permitas que Satanás nuble más tu mente, que ciegue más tus pensamientos y que te encierres y que digas, no, es que Dios me abandonó, es que Dios ya no me ama, es que Dios por aquí, Dios por allá y Dios por lo otro, que Dios solo castiga, que Dios solo hace daño, que Dios solamente es un Dios que juzga y castiga, mas nunca ama, mas nunca ayuda y yo tengo que ver qué hacer. Reprende esos malos pensamientos en el nombre de Jesús y vuelve a clamar. Vuelve a decir, Espíritu de Dios, vuelve a mí. Arrepiéntete. Regresa a Dios. Vuelve a aquel que un día te había salvado. Regresa para que tu esperanza pueda vivir. Jesús en estos días está mandando de su presencia. Está mandando del Espíritu Santo para que tu vida pueda revivir, para que tu esperanza pueda ser una esperanza viva, porque en estos últimos tiempos, en estos momentos tan difíciles de la humanidad, en estos momentos en los cuales no hay salida, siempre hay barreras por donde quiera que te muevas. En estos tiempos en los cuales la enfermedad se ha acrecentado y que también los demonios se han acrecentado y que te rodean por todas partes y que ahora lo que antes no veías lo ves, lo que antes no escuchabas lo estás escuchando. Es tiempo de que vuelvas a Dios, es tiempo de que vivas con Dios, que vivas con Jesús. Que Dios esté en ti, que tu esperanza esté viva, que no vivas más con una esperanza muerta, porque ahora tú dices, ya no hay solución para esto, ya no hay solución para aquello, ya lo que yo pensaba ya no lo puedo hacer, ya lo que parecía una salida ya está cerrado. Ahora solo hay oscuridad por todas partes, negatividad por todos lados. Pero quiero decirte que no es así. Si tú clamas a Dios, Él te va a responder. Cuando tú te vuelves a Dios, Él entonces se va a volver su rostro hacia ti. Y te va a mirar con ojos de amor. Y te va a decir, bienvenido hijo mío que has vuelto a casa. Bienvenida hija mía que has vuelto a casa. Y ahora revive, porque lo que estaba muerto ahora vive, como dijo aquel padre del hijo pródigo. Mi hijo aquí estaba muerto, mas ahora está vivo y vamos a hacer fiesta. Eso es lo que pasará en los cielos cuando tú te vuelvas a Dios. Gran fiesta habrá en los cielos si tú te arrepientes nuevamente y vuelves a Él. Pero si nunca te has arrepentido, nunca has entregado tu corazón a Cristo Jesús, es momento de que lo hagas. Y entonces habrá fiesta en los cielos si tú te arrepientes. Yo te invito en esta hora que abras tu corazón a Cristo Jesús, que le abras tu corazón a Dios y que vuelvas a Él. Que tu esperanza ya no sea una esperanza muerta, sino que sea una esperanza viva en Cristo Jesús. Quizás tú dices, yo no lo puedo hacer. De mi boca no pueden salir esas palabras. Lo intento, lo quiero hacer, pero no puedo. Pero si en verdad tú quieres, yo te digo en este momento, ahora en el nombre de Jesús tú podrás hacerlo. Yo te lo digo ahora en el nombre de Jesús, que esas ataduras en el nombre de Jesús se rompen. Que esas cadenas de pecado que te atan ahora en el nombre de Jesús se quebrantan. Que ahora se caigan esas vendas de tus ojos, que tu mente sea liberada, desbloqueada en el nombre de Jesús ahora en este momento. Si tú tienes fe, si tú le crees a Dios, entonces sucederá. Y aunque no puedas hablarlo ahora en el nombre de Jesús, piénsalo y en tu mente lo harás y verás que Dios abrirá tu garganta.
Ahora en el nombre de Jesús, si tú quieres, lo harás. Si tú quieres de Dios, entonces ahora en el nombre de Jesús será hecho. Porque Él está aquí y Él estará allá. Porque para Dios no hay distancia. Para Dios no hay nada de barreras. Ahora en el nombre de Jesús sucederán las cosas. No digas, estoy luchando, pero el enemigo puede más que yo. No es verdad. Porque el enemigo en el nombre de Jesús sale corriendo. Porque donde está Jesús, donde habita la presencia de Dios, el enemigo huye. Ahora en el nombre de Jesús, aprópiate de esa palabra y deja de decir, estoy luchando, pero el enemigo me vence. Repréndelo en el nombre de Jesús y avanza. Saca de tu mente de que yo no puedo, porque tú puedes en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Aprópiate de la palabra de Cristo Jesús con poder y autoridad. Y así como Lázaro se levantó en el nombre de Jesús, así levántate ahora en el nombre de Jesús y clama por tu salvación. Vuélvete a Dios, que Él rápido te va a perdonar. Que Él tiene extendidos sus brazos de amor y misericordia hacia ti. No lo dudes. Cierra tus ojos en este momento y clama. Clama misericordia. Clama perdón por tu alma. Clama a Dios que venga. Ven Espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos y llena mi vida. Díselo ahora en el nombre de Jesús. Ven Espíritu Santo. Dile, Señor Jesús, perdona mis pecados. Aquí está mi vida. Recíbela, Señor Jesús. Clámale a Él. Ahora en el nombre de Jesús. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si tú puedes ponerte de rodillas ahí donde tú estás, ahora hazlo. Clama. Clama misericordia y dile, ven Espíritu de Dios. Ven de los cuatro vientos, Espíritu Santo, y sopla vida, Señor, sopla vida. Sopla, Espíritu de Dios, ministra esas vidas, Espíritu Santo de Dios. Que esa esperanza que estaba muerta, Señor, ahora pueda resucitar. Que pueda vivir una esperanza, Señor, una vez más. Que su fe sea viva, Padre. Dale la fuerza suficiente, Dios mío. Que esas cadenas del pecado que lo atan sean rotas, Padre. Que esas ligaduras sean desatadas, Dios mío, en el nombre de Jesús. Toda maldición del enemigo se va de esas vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Ven, Espíritu de Dios, a consolar aquel corazón. A los corazones, Señor, de aquellos que han perdido algún familiar. Aquellos que están viviendo en ese dolor, en esa tristeza, Padre mío. Ven, Señor, y dales ánimo, dales consuelo, Señor Jesús. Que tu esperanza sea una esperanza viva, una esperanza la cual nunca nos va a defraudar. Tú eres nuestra fe, Cristo Jesús. Tú eres nuestra esperanza, el que nunca llega tarde, el que siempre llega a tiempo, el que nunca nos defrauda, el que nunca nos abandona, eres tu Cristo Jesús. Esa fe pueda renacer, Padre mío, una vez más en esas vidas, oh Dios. Que esa fe, Señor, sea viva en los corazones. Oh, mi Dios amado, te damos las gracias, te damos la gloria, la honra, la alabanza, la adoración es para ti, mi Dios amado, porque solamente en ti, Señor, hay vida, y vida en abundancia, como dice tu palabra, Padre Celestial. Nunca pierda la fe, sigue adelante sirviendo al Señor, porque sin fe es imposible agradar
agradar al Señor. Mantente firme, no titubees más, que el Señor va a estar contigo. El Espíritu Santo va a fortalecerte. El Espíritu Santo de Dios te va a enseñar, te va a guiar y te va a decir al fin de cuentas las razones por las cuales suceden las cosas a nuestra vida. Porque todo sucede porque Dios nos llama, porque Dios te ama y es un llamado en muchas ocasiones. Es un llamado para que tú vuelvas a Él, para que tú regreses a Dios, para que tú le sirvas con todo el corazón. Damos gracias a Dios en esta hora. Damos la gloria al Señor, la honra, la alabanza, la adoración. Si tú tienes algún problema, tienes alguna necesidad, tienes alguna enfermedad, algún dolor, en esta hora clámale a Cristo Jesús. Clama con fe que si tú crees lo recibirás. Recibirás tu sanidad ahora en este momento en el nombre de Jesús. Tu necesidad será tomada por Dios en este momento. Tú clámale a Él, dile al Señor lo que hay en ti y entonces recibirás una respuesta de parte de Dios. Tú clama a Dios en esta hora y en el nombre de Jesús recibirás tu sanidad, recibirás una respuesta, recibirás fortaleza de Dios, recibirás de la presencia de Dios. Solamente cree. Al que cree todo le es posible. Cree y recibirás. Solamente cree y mantente con una esperanza viva en Cristo Jesús. Que aunque vengan las tempestades fuertes, que aunque vengan los terremotos terribles a tu vida, pruebas y luchas como le quieras llamar, no vas a estar solo. Allí va a estar Dios contigo. Mantén tu esperanza viva en Cristo Jesús, porque hasta el día de hoy Él hace milagros. Hasta el día de hoy Él puede hacer un milagro en tu vida. Vamos a dar gracias a Dios en esta hora. Alabamos y bendecimos el nombre del Señor y le damos gracias. Gracias porque nos ha dado el día de hoy la oportunidad de compartir su palabra, de estar con todos ustedes. Gracias, Señor, porque nos has dado la vida, la salud en este día y poder compartir esta palabra de fe, de esperanza, para que, Señor, tu pueblo pueda permanecer con una esperanza viva. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Pues fue un gusto estar con ustedes aquí en la señal de Jehová. Que Dios les bendiga grandemente y les pedimos que continúen de sus oraciones con este ministerio de la señal de Jehová. Oren a favor del equipo de trabajo de la señal de Jehová. Que Dios les siga usando, que Dios siga bendiciendo sus vidas a través de esta señal. Amén. Que Dios les bendiga grandemente y gracias por su atención y nos veremos mañana. Bueno, la señal de Jehová entonces estará con ustedes hasta el día martes a las 2 de la tarde. Primero Dios, que Dios les bendiga. Recordamos, martes 2 de la tarde, primeramente el Señor. Y muchas gracias por su atención. Que Dios les bendiga.